Hola, muy buenas tardes con todos. Deseo transmitir el saludo cordial y respetuoso de la señora Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú, quien desea expresar por mi intermedio su agradecimiento a la organización de Fairway Santiago, de manera muy especial a Ana Trevisani, de la empresa Trevisani, a Manuel Oreiro, de Viajes Viloria, a Tono Mujico, de Mr. Turismo, a Mario Crescente, de Crescente Asociados. ¿Y qué les puedo decir? Gratamente complacido, muy satisfecho, no solamente de una organización extraordinaria, que es lo que yo, como extranjero, he podido percibir, sino considero que es algo más valioso aún que, como participante, así, sentado como ustedes ahí, me he enriquecido culturalmente y he aprendido mucho. Y creo que eso es algo muy importante que todos debemos rescatar. Bien, hablar de Camino Inca es hablar de algo que, si bien es cierto, data desde allá por el siglo XII, cuando la cultura inca, establecida como una cultura síntesis, que fue anexando a diversos territorios donde se establecían las culturas como Vicús en el norte, límite con Ecuador, a la cultura Chachapoyas, a la cultura Moche, a la cultura Chimú, luego a la cultura Paracas, Nazca, a la cultura de los Coyahuas, a la cultura de los Chancas, a los Huancas, fue anexándolos hasta crear lo que se denominó el Tahuantinsuyo. Y como base de un concepto de organización se estableció algo muy importante, cuál es la conectividad. Y si viajamos en el tiempo hasta nuestros días, vamos a poder coincidir que la conectividad es fundamental, no solamente en aquel tiempo en materia de organización, sino que hoy por hoy yo puedo tener transporte sin turismo, pero jamás podré tener turismo sin transporte. Entonces, nosotros cuando abordamos el tema de los caminos, el tema de las rutas, debemos ser conscientes que actualmente en un mundo globalizado, abordar la gestión de una ruta turística, de un camino, implica necesariamente una real, efectiva y fluida coordinación público-privada. Esto no es exclusividad de un grupo, esto es tarea de un equipo de trabajo que sin distingo alguno reúne a públicos y privados, porque al final, ¿qué perseguimos todos los países que han decidido ser países turísticos y han establecido políticas y normatividad? Lo que perseguimos es crecer sostenidamente en cuanto al número de turistas que nos acoge. Y, de manera paralela, siempre tratar de mejorar la gestión para reducir los impactos. Vamos a poder apreciar también de que, estableciendo un distingo, si bien es cierto, nosotros hemos podido apreciar que en materia del Camino de Santiago son varios los caminos, nos han hablado del camino primitivo, del camino del norte, del camino francés, de la Vía de la Plata, tenemos el camino portugués y dos caminos que justo leía con avidez, que son los nuevos que se vienen incorporando, que han sido materia de exposición. En materia de lo que es Camino Inca, nos hace que tengamos necesariamente que ubicarnos en un área geográfica que es un área natural protegida y como tal establece límites para la presencia turística. En las aulas de turismo o en las aulas de la planificación, el urbanismo, siempre hemos escuchado de los métodos de capacidad de carga. Hemos escuchado del ROS, del Recreational Opportunities Spectrum, del VAMP, del Visitor Action Management Plan, del BIM, del Visitors Impact Management, del BIM, pero también del LAC, del límite aceptable de cambio. Nosotros, basado en ello,
establecimos en coordinación con UNESCO que el número máximo de visitantes al día en Machu Picchu se establecía en 2.500 visitantes al día. Y en materia de Camino Inca tenemos un tope que es el de 500 visitantes al día. Pero de esos 500 visitantes al día tenemos una particularidad. ¿Cuál es? Y vamos a ver en las presentaciones que hay casi una mitad de lo que significa los turistas, los 250, y la otra mitad que es el personal de apoyo. Personal de apoyo como porteadores, basados en una ley, la ley 27607, la que establece que un porteador máximo puede cargar sobre sus hombros 14 kilos. Tenemos la presencia de los guías propiamente dicho y la presencia de los cocineros. ¿Por qué? Porque diariamente ingresan al Camino Inca carpas para los turistas, carpas para los cocineros y carpas para los porteadores. Cuando escuchábamos ayer a Ángel Pérez de Correos, cuando nos decía de que hoy se da facilidades para que no lleven la mochila o la bicicleta y lo dejan al lugar de arribo, imaginémonos por un momento la particularidad que tendría, ¿no?, aplicar una medida como ella. Sin más preámbulo, vamos a pasar a mostrarles el contenido de la exposición. El territorio del Tahuantinsuyo tuvo como eje y como centro neurálgico a la ciudad del Cusco. Se dividía en 4 suyos: al norte Chinchaysuyo, Antisuyo estaba al este, Contisuyo al oeste y Collasuyo al sur. 6 países serían Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina quienes comprendería hoy en día. Y fueron estos 6 países los que postularon al Capac Ñan, o Gran Camino Inca o Camino Integrador, para considerar Patrimonio Mundial por UNESCO, y es así como en junio del 2014 se estableció su condición. Y me acordaba cuando escuchaba a Mario en su ponencia, cuando nos decía hay que cuidar lo declarado, evidentemente, doble responsabilidad ahora, que son 6 países los que tienen declarado patrimonio, y mayor responsabilidad aún de Perú, mi patria, porque es ahí donde se concentra la mayor comercialización de los tramos de Camino Inca puestos en valor. Y definitivamente, recordaba esto cuando Pilar Bahamonde, del Centro de Estudios Lebaniego, nos decía ayer también que lo vulnerable, que lo valioso es vulnerable y que había que protegerlo. Entonces son todas coincidencias, y más aún coincidencias cuando estamos tratando de que este camino se desplaza por un área natural protegida que está en una calificación denominada Santuario Histórico de Machu Picchu, y que las zonas de acampada están precisamente en la zona de amortiguamiento. Este camino tenía de 23 a 25.000 kilómetros en aquel entonces, y lo que se ha postulado han sido 250 kilómetros. 250 kilómetros que involucran los departamentos de Puno, de Cusco, de Junín, de Huánuco, de Lima, de Ancash y de La Libertad. Esta infraestructura era fundamental para la organización del mundo andino en aquel entonces, y ahí podemos ver el gráfico, cómo se prolongaba hasta la zona de Colombia y por el sur, ¿no?, Chile, Argentina. En la zona de Mendoza conversaba con Fabio, agente de viaje de Argentina, y cómo hay una estructura pétrea ahí en Mendoza, camino a la base del ejército que está en el Parque Provincial Aconcagua, denominada el Puente del Inca, y es precisamente uno de los confines del denominado Collasuyo, lo que se aprecia en aquel entonces. Era la lengua quechua, la lengua imperante en este sistema vial andino, en el Tahuantinsuyo. Diversas imágenes que nos llevan a nosotros que hay un interesante grado de esfuerzo físico. El sector privado de turismo siempre refiere que el Camino Inca debería ser considerado como el referente en materia de trekking, lo que hemos podido apreciar en estas jornadas, y que lo que nosotros como foráneos también hemos aprendido, que cuando hablamos del Camino de Santiago tiene una connotación espiritual, una ruta de peregrinaje,
Para quienes profesamos la fe católica, pues evidentemente es un tema muy importante, de enorme connotación el Camino de Santiago, y para quienes no profesan la fe, considerados como turistas, forma parte también, y ese es hoy en día, en un mundo de tanta competencia y tanto estrés, dentro de las opiniones que se envían y remiten a Internet, son como válvulas de escape, ¿no? Gente que sale de su rutina en diversos países, gente que desea hacer el Camino de Santiago en grupo, organizadamente, porque lo encuentra como una posibilidad extraordinaria para dejar la cotidianidad y poder tener una experiencia de gratísima recordación. En el caso del Camino Inca, repito, es un tema de enorme esfuerzo físico de trekking, y además, dentro de lo que es la cosmovisión andina, adentrarse en todo este concepto de tributo a lo que nosotros los peruanos decimos en quechua, a la Pachamama, a la Madre Tierra, de la ofrenda que se le hace, y guardando similitudes al inicio del Camino Inca, vamos a encontrar montículos de piedra porque es el tributo que el caminante, antes de empezar, coloca también la piedra como una muestra de respeto a la montaña, a quien denominamos nosotros Apu en quechua. O son otras vistas, y me remonto a 1553, cuando, contemplando lo que sus ojos vieron, Pedro Cieza de León señalaba que habían hecho con bastante dificultad en tan ásperas y fragosas tierras, que ponía admiración al verlos, trabajos hechos al borde de precipicios a gran altura. En aquel entonces, este camino integrador, el Gran Camino Inca, el Capañán, tenía como calzadas principales básicamente de uso estatal. Dentro de una estructura de vida era el Inca el dueño del territorio, y las personas usufructuaban la tierra que les servía de alimentación para su ganado, vestido, cobijo, pero además contribuyendo a la organización del imperio. Recordemos que hacia 1532 las cifras se estiman en 14 millones de habitantes que existían en aquel entonces en Tahuantinsuyo. No era un tema de libre tránsito, siempre era con un control de transeúntes. Cada 7 kilómetros había un puesto fortificado, el Pucara, cada 21 kilómetros una posada denominada Tambo. Lo que les mencionaba, el 21 de junio del 2014, se reconoció el Camino Inca como patrimonio, y fueron los 6 países citados quienes habían participado en la postulación. Nosotros tenemos, si vamos por carretera desde la ciudad del Cusco hasta Ollantaytambo y empalmamos, porque a Machu Picchu solamente se va en tren, tenemos 250 kilómetros, pero si vamos a tomar solamente la vía férrea, vamos a ver que tiene hasta unos más de 108 kilómetros, donde el punto más comercializado y la empresa de tren hace una parada antes de llegar a Machu Picchu pueblo, que está en el kilómetro 104, donde figura ahí inicio, parada de tren. Vamos a tener el más lejano, el kilómetro 82, donde hay un programa de 4 días, 3 noches. Luego hay otro que es el Camino Inca corto, poder decir, que desde el kilómetro 104 puedo tener un desplazamiento de 6 horas. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que si usted está con el estado físico que lo permite, va en ese inicio, kilómetro 82, a bajarse a 2.550 metros de altura, y va a poder usted ascender a más de 4.000 metros para luego bajar a 3.500, luego 3.500, 2.800, atravesando un túnel de 20 metros para luego llegar hasta la ciudadela de Machu Picchu. Todo esto guarda una connotación, que son 3 abras las que se van vinculando, y siempre tratando de ver el tema de la altitud en función a los desplazamientos. Esta es otra vista, y en el margen de esta otra vista nosotros hemos trabajado con el sector privado un tema de gestión.
El próximo martes, 20 de octubre, se van a cumplir 12 años de la vigencia de lo que significa el reglamento de uso turístico del Camino Inca. Y este reglamento de uso turístico del Camino Inca no solamente establece esta capacidad de carga diaria máxima de 500 visitantes, de 500 personas, incluidos los porteadores y guías, sino que también ha merecido el sector privado una sugerencia. En la última reunión, sostenida hace 30 días, el sector privado nos decía que la propuesta de ellos era que las agencias de viaje y tour operadoras condujeran grupos de no más de 45 personas por grupo y que un guía oficial de turismo tuviese como máximo a 10 personas. ¿Por qué? Porque al Camino Inca yo puedo ingresar a través de una empresa tour operadora o puedo ingresar también en compañía de un guía oficial de turismo. Y este guía oficial de turismo, según la propuesta del sector privado, tendría que tener no más de 7 personas como grupo, incluido el guía. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no es que el Estado o el sector público, desde el escritorio y desde el gabinete, está trabajando ello, sino que se esfuerza en acoger la propuesta del sector privado para poder avanzar. Manejamos cifras, Ciudad Inca más Camino Inca, 1.141.177, yo les había hablado de 250 turistas al día, si manejamos 10 días, 2.500 al mes, son 7.500, estaría yo hablando que en el año tenemos 9.000 turistas que están haciendo, 90.000 turistas que están haciendo este camino. Tenemos flujo de visitantes, retos, conservar, investigar y proteger los tramos puestos en valor, incluyendo 81 sitios arqueológicos, un trabajo integrado que es permanente con los gobiernos locales y las comunidades. Hay una revisión de la propuesta que le estaba mencionando. Recientemente hemos participado en el Smithsonian y esa es una réplica del puente que se hizo. Esta es una visión que tenemos de Google de cómo ir integrando y supervisando la ruta. Y un aspecto que me detengo acá rápidamente para abordar, que es el tema de la seguridad. Seguridad, porque nosotros vivimos en un país que no está libre de enfrentar los embates de la naturaleza. En enero del 2010, el último domingo de enero, llovió en 3 días lo que no había llovido en todo el año previo. El río Vilcanota Urubamba alcanzó más de 1.100 metros cúbicos por segundo. Ahora ya tenemos limnímetros que cada vez que supera el caudal los 500 metros cúbicos ya nos ponemos en alerta a monitorear. Hay una toma, esa es una zona de Machu Picchu Pueblo, como el río golpeaba. La vía férrea se interrumpió en 4 bloques. En ese entonces, en la noche de aquel domingo, habían 2.200 turistas en Machu Picchu Pueblo y yo les dije que el único acceso era por vía férrea. Si está la vía férrea, ¿cómo sacamos a los turistas? Hemos tenido que realizar en aquel entonces 94 vuelos en helicóptero de los grandes, rescatando a los turistas. Los países enviaron a su cuerpo diplomático, aviones de apoyo al aeropuerto Velasco Astete de Cusco. Todo se desarrolló, gracias a Dios, de la mejor manera y hemos aprendido varias lecciones. Y la primera es que ahora, desde el momento en que se llega al aeropuerto Jorge Chávez en el Callao, el turista dispone de un aplicativo para sea que su teléfono smartphone es un iOS o un Android, un aplicativo llamado Tourism Police Perú, que lo orienta en los 32 kilómetros que separa el aeropuerto Jorge Chávez de la zona de los hoteles, y cuando viaja al Cusco, recientemente la señora ministra activó el corredor turístico preferencial Cusco-Machu Picchu de 230 kilómetros, y usted también descarga su aplicación en su teléfono smartphone, de tal manera que en cualquier situación que se presente, sea un tema de salud, de lo que sea, la policía inmediatamente, por medio de un sistema de estándar digital tetratroncalizado, última generación, le brinda al viajero, al turista, la asistencia y la comunicación que el turista está buscando, más aún sabiendo que es una zona que tiene
particularidades como su gran altura, que podemos tener la lluvia, que pueden haber tormentas, dependiendo de la estacionalidad. Esta es una vista de Machu Picchu, de otra manera, y algo muy importante, antes es la marca Perú, decirles a ustedes de que todo el esfuerzo que se pueda realizar integradamente como sector público y privado con estos elementos ancla que son los caminos y las rutas deben verse hoy complementados con el desarrollo de otros productos turísticos que permitan alargar la permanencia, la estadía del turista que visita para que entienda de que no solamente fue el camino y la ruta, sino que además de la hospitalidad y la afabilidad de la gente, también ha podido internalizar y vivir experiencia turística con el desarrollo de productos turísticos sostenibles. Muchas gracias.